la grabación. Listo, ya les voy a compartir las diapositivas. Vamos a iniciar. Buenas noches, ¿cómo están? Por favor, buenas noches. buenas noches. Si ya tenemos acceso a la plataforma. No tenemos acceso a la plataforma. Todavía no. A partir del 8. Todas estas preguntas, dudas, las estaremos respondiendo al final de la clase. ¿Les parece? Vale, gracias. Claro que sí, con gusto. Les pregunto, ¿me escuchan bien? ¿Están viendo mi presentación? Sí. Ok. Señora. Ok. Listo. Bueno, cordial saludo nuevamente. Mi nombre es Heidi Matos, instructora vocera. Hoy vamos a mirar lo que son las metodologías de desarrollo de software. Al final les explicaremos cómo va a ser la presentación de estas evidencias. Ya creo que hay evidencias de estas que han mandado algunos aprendices, otros no. Entonces queríamos dar un repaso de este tema para las personas o para todos que tengan dudas. Entonces iniciamos. Cuando hablamos de metodologías de desarrollo del software, estamos hablando de un conjunto de prácticas, técnicas y herramientas utilizadas por los equipos de desarrollo de software. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué se utilizan? Para planificar, para diseñar, construir, probar y entregar software de alta calidad. Bueno, una metodología de desarrollo de software, como les venía diciendo, es un marco de trabajo que se usa para estructurar, se planifica y controla el proceso de desarrollo de sistemas de información. Una gran variedad de estos marcos de trabajo han evolucionado durante los años, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades, o ventajas y desventajas. Bueno, existen dos grandes clasificaciones de metodologías de desarrollo de software, que se agrupan generalmente con marcos de trabajo tradicionales o marcos de trabajos ágiles. Ya estos marcos de trabajo los hemos dado o los hemos, digamos, tocado anteriormente en otras sesiones. A continuación vamos a ver un video. Muy atentos, por favor. Metodologías de desarrollo del software. La industria del software ha tenido constantes avances desde su creación, adaptando prácticas y tecnologías cada vez más complejas, buscando siempre satisfacer las necesidades de las personas, siendo cada vez más exigentes y en tiempos más reducidos. La ingeniería del software, que surgió a partir del año 1968, busca principalmente plantear mecanismos que permitan a la industria del software adaptarse a los cambios, mejorando la calidad de los productos y servicios desarrollados. Somerville, 2005. Si bien la calidad de un producto o servicio dependerá de muchos factores, uno de ellos está relacionado con la forma en que este producto o servicio fue construido. Es en este espacio donde las metodologías de desarrollo de software cobran importancia. En este componente formativo aprenderán las diferentes metodologías existentes para el desarrollo de software, sus características y componentes fundamentales, de modo que pueda estar preparado para adaptarse fácilmente a procesos de desarrollo en la industria actual, o en el caso de querer iniciar un proceso de construcción de software propio, tener las bases que le permitan definir claramente los pasos a seguir. Bueno, preguntas hasta ahí. Opiniones acerca del video que les acabo de mostrar.
¿Sí me escuchan, estimados aprendices? Sí, señora, todo muy claro. Ok, entonces continuamos. Bueno, hablamos de los marcos de trabajo tradicionales. Los marcos de trabajo tradicionales o metodologías tradicionales se caracterizan por centrar la mayor parte de su esfuerzo en la planeación y control de procesos, lo que conlleva a una documentación exhaustiva y precisa de los artefactos que describen los requisitos y los modelos del sistema en las etapas iniciales del desarrollo del proyecto. Lo anterior supone que este tipo de enfoques son óptimos en proyectos en los cuales los requisitos están plenamente identificados y delimitados, donde no se producirá ningún cambio en lo establecido mientras el proyecto es finalizado. ¿Qué les puedo decir de estos marcos de trabajo tradicionales? Que ellos se realizan en proceso lineal. Digamos que en los proyectos para el desarrollo de software, cada etapa se muestra una detrás de la otra, lo que impide avanzar si no se ha finalizado la actividad previa. O sea, primero tiene que finalizarse una etapa para poder avanzar a la otra. En estos marcos de trabajo tradicionales encontramos estas metodologías o modelos que se llama el modelo cascada. Es un proceso lineal que se caracteriza por dividir los procesos de desarrollo en sucesivas fases de proyecto. Al contrario que en los modelos iterativos, que ya los estaremos viendo más adelante. Cada una de estas fases se ejecutan tan solo una vez. Dice que según Sommerville, el modelo en cascada se compone de 5 etapas principales que se asocian con actividades fundamentales en el proceso de desarrollo de software, las cuales son, tenemos análisis, tenemos diseño, verificación, funcionamiento y mantenimiento e implementación. En la fase de análisis, esta fase se realiza una especificación muy detallada del sistema, indicando los alcances de servicios a construir y restricciones. En esa misma fase de análisis se encarga principalmente en la especificación de los requisitos. En la fase de diseño se describen todas las abstracciones fundamentales del software y relaciones generalmente usando un lenguaje de modelado. Más adelante estaremos viendo esos lenguajes de modelado. En esta fase se establece la arquitectura final del sistema. En esta se encarga de hacer proceso formal de pruebas. Se verifica fundamentalmente que el conjunto de módulos construidos funcione de manera correcta. Se verifica que cumplan con los requerimientos establecidos en la primera fase. En esta fase es la que entra el proyecto una vez el producto o servicio de ese software ya es entregado para ser usado por el cliente. El mantenimiento hace referencia a la corrección de errores que no fueron detectados en las fases anteriores. En esta implementación también se hacen mejoras del sistema y la incorporación de nuevos requerimientos. Y en esta última fase es la que involucra la construcción del software a partir de los diseños del sistema. Se hace una verificación inicial e individual del funcionamiento de cada uno de los módulos que se vayan construyendo. Bueno, en esta figura podemos darnos cuenta que se visualiza lo anterior de esas fases. Requerimientos, diseño, implementación, verificación, mantenimiento. Eso es lo que hace las etapas del modelo de cascada. ¿Qué es un modelo qué? Es una metodología ¿qué? Ágil o tradicional.
Chicos, ¿están atentos? Sí, profe. Sí, claro. Es tradicional. ¿Hace parte de qué? De las Tradicional. metodologías. Tradicional. Correcto, Tradicional. tradicional. Muy bien, correcto. Encontramos ventajas y desventajas en los modelos de cascada. Encontramos ventajas que la definición clara de fases permite el desarrollo de una estructura sencilla que es ideal para proyectos sencillos y cortos. Siguiendo este modelo se genera una muy buena documentación del proceso y es posible definir hitos claros. Es más fácil realizar la estimación de costos al inicio del proyecto. ¿Qué desventajas también encontramos? No se acopla muy bien a proyectos complejos con múltiples equipos trabajando en paralelo. Porque es que ¿cómo trabajan? ¿De qué manera trabajan este modelo de cascada? Yo se los mencioné antes. Lineal. Trabajan de forma lineal. Bueno, ya que las fases normalmente se traslapan y es difícil diferenciarlas. Es difícil introducir cambios en el transcurso del proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil introducir cambios en el transcurso del proyecto? Porque hasta que no finalice una etapa, no se continúa a la otra. ¿Ya? Por eso es que ya tampoco este modelo de cascada, por eso es que trabaja en forma lineal. Primero se termina una etapa, se verifica y para poder pasar a la siguiente etapa. Los usuarios finales y clientes normalmente son integrados al final del proceso, lo que impide tener una retroalimentación y ajustes en etapas tempranas. Entonces, ahí encontramos las ventajas y desventajas de este modelo de cascada. ¿Estamos claros hasta ahí, estimados aprendices? Señora. Sí. Profe, sí. Perfecto. Continuamos. El modelo en cascada define 4 grupos de roles típicos, los cuales se menciona a continuación. Tenemos desarrolladores, que es el rol más importante en la metodología cascada, ya que son los encargados directos de la creación del código. Tenemos los testers, que son los encargados de encontrar fallas en los productos finales y retornar el software a los desarrolladores para arreglar esos defectos. Analistas del negocio, encargados de la realización de estrategias de negocio que le permitan al producto software alcanzar la popularidad en el mercado digital. Y tenemos un administrador de proyecto que es el responsable de la calidad final del software. Administra el proyecto y lo subdivide en tareas entre los miembros del equipo. Cada quien tiene un rol importante en el desarrollo del software. Ya sea pequeño proyecto, ya sea un proyecto grande. Hay diferentes roles en este tipo de modelo de cascada. Acá hablamos de RUP, que es un proceso racional unificado. También es un proceso de desarrollo de software tradicional, basado en el modelo cascada y que fue desarrollado por las empresas Rational Software, que es propiedad de IBM. Esta metodología se centra en la arquitectura y es guía por casos de uso, requerimientos. A continuación, aquí se muestran ejemplos de esas fases y su impacto en el proceso, por lo que se le invita a revisar el siguiente recurso de este aprendizaje. Contamos con una primera fase. Tenemos 4 fases. La primera fase dice, la primera gran fase definida por RUP es la de inicio, en el cual se abordan actividades principalmente enfocadas en la comprensión del problema y el tipo de tecnología a utilizar, por lo que hay una gran carga en actividades relacionadas con la disciplina de modelado del negocio y especificación de requisitos. La segunda fase es la elaboración, donde se centra la mayor parte del esfuerzo
en la definición general de la arquitectura del sistema y el refinamiento de requisitos y modelado del negocio. Generalmente se apoya en el lenguaje de modelado UML para el modelado del negocio y descripción de la arquitectura. Estos modelados UML los estaremos viendo en la siguiente sesión, en la siguiente clase. Vamos a abordar este tema. Tenemos la tercera fase, que corresponde a la construcción, donde se centran en las actividades relacionadas con la construcción del producto. Normalmente esta fase está constituida por varias iteraciones, donde en cada una de ellas se desarrolla un subconjunto de requerimientos que normalmente están especificados como casos de uso. Bueno, continuamos. La cuarta fase. A esta cuarta fase se le denomina de transición y en esta se desarrollan principalmente las disciplinas de pruebas y despliegue, es decir, las actividades encaminadas a garantizar que el producto esté listo para la entrega a sus usuarios. Bueno, hemos hablado de los aspectos importantes de esta metodología. Es que se apoya en un conjunto de artefactos. La palabra artefactos, que son desarrollados con el fin de especificar el proceso de análisis y diseño que soporta la construcción del software. Entre los artefactos más comunes se encuentran documento de visión, documento de especificación de requisitos. Estos son lo que estoy mencionando, estimados aprendices, son los artefactos más comunes. Diagrama de casos de uso, modelos conceptuales, clases y entidad-relación, diagramas que representan la vista de implementación como encontramos los diagramas de secuencia, los diagramas de estado, los diagramas de colaboración, entre otros. Las disciplinas, por otra parte, representan un conjunto de actividades relacionadas con un área específica del proyecto y están inspiradas en el modelo cascada. RUP establece las siguientes disciplinas: modelado de negocios, requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas, despliegue, configuración, administración del cambio, administración de proyectos y ambientes. Aquí encontramos, a continuación, se describen cada una de esas disciplinas mencionadas y cómo éstas aportan en este proceso. RUP propone una categorización de roles encargados de la realización de actividades dentro de una de las disciplinas. Ejemplo, analistas. ¿Cuáles son los roles? Son roles específicos. Analistas de procesos de negocio, diseñadores del negocio, analistas del sistema, especificador de requisitos, diseñadores de interfaces de usuario o similares. Encontramos los desarrolladores. Los desarrolladores son los arquitectos de software, diseñador de base de datos, desarrollador del backend y el frontend. Cualquier otro rol relacionado con procesos de codificación o integración de código. Tenemos los probadores o testers. Son los diseñadores de pruebas y los implementadores de pruebas. Los encargados y otros actores, dice, dentro de los roles específicos clasificados en la categoría de otros, se encuentran artistas gráficos, administradores de sistema, especialistas en herramientas, stakeholders, cualquier otro rol no especificado anteriormente. Listo. Hablamos ahora de las otras metodologías que son los marcos de trabajo ágiles. Las metodologías ágiles proveen un conjunto de pautas. ¿Sí me están escuchando bien, estimados aprendices? Sí. Sí, señora, muy bien. Gracias, gracias.
Las metodologías ágiles proveen un conjunto de pautas y principios que buscan facilitar y priorizar la entrega de producto sobre procesos de documentación exhaustiva, haciéndolos más simples, donde interactúa el cliente final desde las primeras etapas del proyecto. El inicio de las metodologías ágiles nació en el año 2001 a partir del manifiesto ágil del software, donde se establecen 4 valores fundamentales. Manifiesto ágil 2001. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Tenemos aquí los factores importantes a tener en cuenta. Tenemos la programación extrema, XP, que es la abreviación comúnmente utilizada para referirse a Extreme Programming, que es un marco de desarrollo de software ágil, que busca producir software de alta calidad en contextos con requisitos altamente cambiantes. Esta es la diferencia. Sí se pueden dar cuenta que esta es la diferencia entre las metodologías tradicionales con las metodologías ágiles. Entonces, aquí los riesgos que involucran tiempos fijos con tecnologías nuevas y equipos de trabajo pequeños ubicados en un mismo sitio. En XP se definen 5 valores según Beck y Andrés, 2004. Comunicación, trabajo en equipo, eso es muy importante, el trabajo en equipo. La simplicidad, hacer las cosas que sean absolutamente necesarias para evitar el desperdicio, que se dé de forma fácil y que solo aborde los requisitos conocidos. Retroalimentación, áreas a mejorar y revisiones constantes de las prácticas implementadas para establecer procesos de mejora permanente. Coraje, enfrentar los problemas que se presenten, atreverse a implementar nuevas cosas. Respeto, tener respeto mutuo para que cada persona contribuya en favor de alcanzar el objetivo del equipo. ¿Estamos claros hasta ahí? Continuemos. ¿Cuáles son esos roles fundamentales establecidos por este marco de trabajo ágil? Están los clientes, programador, coach, tester y manager. Los programadores que se encargan de transformar esos requerimientos en bloques de código funcional. Son el centro del marco de Extreme Programming. Los testers se encargan de la aplicación de pruebas, ya lo hemos mencionado anteriormente, para que garanticen esa calidad de los productos y los servicios desarrollados. El coach es una figura encargada de brindar asesoría a los miembros del equipo y son los que definen el rumbo del proyecto. El manager se encarga de la coordinación de actividades, del aseguramiento de los recursos requeridos para el proyecto y quien tiene la responsabilidad de la comunicación externa. Acá tenemos el desarrollo rápido de aplicaciones RAD, también es otra metodología de desarrollo de software ágil que se centra en el desarrollo rápido de aplicaciones mediante la realización de iteraciones frecuentes y realimentación o retroalimentación constante y fue inventado por James Martin en 1991. ¿Cuáles son las características fundamentales de RAD? Mayor flexibilidad y adaptabilidad a cualquier ajuste que deba realizarse durante el proceso de desarrollo del software. Iteraciones rápidas que reducen el tiempo de desarrollo y mantienen un ritmo de entrega acelerado. Se fomenta la reutilización de código. Mejor gestión del riesgo, ya que las partes interesadas discuten y abordan cualquier vulnerabilidad mientras se construyen los productos. Encontramos varias fases en la RAD. Tenemos primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. La primera fase corresponde a la definición y finalización de los requisitos del proyecto.
Ya todos estamos familiarizados con los requisitos o requerimientos del proyecto, ¿cierto? Sí. Correcto. En esta fase, las partes interesadas se reúnen para definir los requisitos del proyecto, definiendo, entre otros casos, los objetivos, las expectativas, los plazos y los presupuestos de ese proyecto. La segunda fase aborda la construcción de prototipos, los cuales son construidos, validados y mejorados a partir de la validación con los usuarios. Y una vez son aprobados, pasan a la tercera fase, donde estos prototipos son transformados en modelos funcionales. Y en la cuarta fase se enfoca a la realización de pruebas exhaustivas para garantizar que todos los elementos construidos funcionan bien individualmente y también de forma colectiva. Finalmente, en la última fase se realizarán todas las actividades de lanzamiento del producto, lo que involucra el cargue inicial de datos y el entrenamiento a los usuarios o clientes. Y por último tenemos la metodología Scrum, que es un marco de trabajo ágil muy amplio en el uso de la industria del software, que se fundamenta en los valores y principios ágiles definidos. Manifiesto Ágil 2001, donde se definen 3 pilares fundamentales, los cuales se van a describir acá a continuación. Transparencia, inspección y adaptación. La transparencia hace referencia a que cualquier proceso de Scrum puede ser conocido por cualquiera. Esto es posible por medio de eventos como las reuniones de revisión, artefactos como la pila de producto, cronogramas de lanzamiento, documentos de revisión del proyecto. Cuando hablamos de la inspección, permite que cualquiera pueda estar enterado de las actividades realizadas por otros y en general conocer el estado actual de esos procesos. Y la adaptación por medio de la transparencia y la inspección, es posible fijar actividades de mejoras que permitan modificar todo tipo de proceso en pro de lograr más altos estándares de calidad. Tenemos dentro de los roles, hay una división en 2 categorías fundamentales. Los roles centrales, que hacen referencia a los requeridos obligatoriamente para la creación de un producto, y los roles no centrales, que se refieren a todo el personal interesado en el proyecto. Pueden interactuar con el equipo, pero no son los responsables del éxito del mismo. Dentro de esta categoría están los stakeholders, directivos, gerentes, marketing, asesores, etc. Roles de Scrum, dueño del producto, Scrum Master, equipo de desarrollo. Bueno, aquí en los dueños del producto, persona con amplio conocimiento en el negocio del cliente, sus necesidades y las tendencias del mercado para el área específica. Este rol está encargado de maximizar el valor del negocio entregado al cliente y es el único responsable del control del producto Black requerimientos. El Scrum Master es un rol que se encarga de facilitar los procesos al interior del equipo de trabajo, removiendo cualquier impedimento y apoyando procesos de empoderamiento personal. Debe velar porque los elementos propios del marco de trabajo Scrum se apliquen de manera correcta. Y el equipo de desarrollo son los responsables de la transformación de los requerimientos en código ejecutable a ser usado por el cliente, pero también son los responsables de la planificación de las iteraciones. Bueno, además de los roles, Scrum tiene un conjunto de eventos con participantes y objetivos claros que se desarrollan en momentos particulares del flujo general de Scrum. A continuación se detalla en cada uno de estos. Bueno, aquí hablamos del sprint, la planeación del sprint, la reunión de retrospectiva, la revisión del sprint. Aquí en estas diapositivas podemos encontrar todo bien explicado acerca
de estos roles, de estos conjuntos de eventos. Entonces, seguimos. Finalmente, el marco de trabajo Scrum es un conjunto, define un conjunto de artefactos que permiten registrar y gestionar información clave para asegurar los 3 pilares fundamentales y proveen información valiosa durante todo el proceso de desarrollo de software. Entre los artefactos representativos de este se encuentran pilas de producto. Es una lista priorizada de requerimientos generalmente descritos en forma de historia de usuarios, que representa todas las características del sistema a construir. Pila de sprint, lista de requerimientos seleccionados desde el producto Backlog por el equipo de trabajo para ser desarrollados durante un sprint particular. Este es uno de los artefactos generados en la reunión de planeación del sprint. Y tenemos el Board Down Chart, es un gráfico visual de 2 ejes que muestra a los equipos la cantidad de trabajo pendiente por completar, el eje Y y el tiempo disponible para hacerlo en eje X. Este generalmente se realiza por cada sprint ubicado, la cantidad de trabajo a realizar del sprint backlog, usualmente medido por puntos de historia y de horas de trabajo en un tiempo cero. Y por cada día finalizado se resta la cantidad de puntos de historia u horas de cada tarea completada. La planeación de proyectos de software. La planificación de estos proyectos de software involucra un conjunto de actividades que buscan tener una imagen preliminar del software a construir, a partir de la cual se realizan estimaciones que permitan determinar la viabilidad o no de un proyecto de acuerdo a la cantidad de recursos asignados. Eso es muy importante tener en cuenta. Si es viable o no es viable. También de acuerdo a la cantidad de los recursos que se asignen para ese proyecto. O sea, es muy importante la planeación, ante todo. Bueno, aquí vemos otro videíto, por favor, muy atentos. Planeación de proyectos de software. A continuación, se presentan los pasos que debe seguir para la planeación de proyectos de software. Creación de historias de usuario. En este proceso, que es responsabilidad del Product Owner, se crean las historias de usuarios con sus respectivos criterios de aceptación, de forma que queden representados los requerimientos del sistema y sean comprendidos por los clientes y stakeholders. Estimación de historias de usuario. Este es un proceso realizado por el equipo de desarrollo donde se valora el esfuerzo necesario para la realización de cada historia de usuario. Generalmente, hay un proceso previo en el cual el Product Owner explica y presenta cada una de las historias de usuario y aclara cualquier duda que surja. Así, cuando se realiza el proceso de estimación, todos son conscientes de las actividades que implican cada historia de usuario. Comprometer historias de usuario. En este proceso, el equipo de desarrollo identifica las historias de usuario a ser desarrolladas en el sprint. Esto se hace mediante la reunión de planificación del sprint. Identificar tareas. En este proceso, cada una de las historias de usuario se desagregan más detalladamente por medio de tareas. Estimar tareas. En este proceso, el equipo de desarrollo realiza una estimación de esfuerzo para la realización de la tarea, de forma que es más sencillo asignar responsabilidades puntuales de acuerdo con las diferentes cargas del equipo. Crear el Sprint Backlog. El equipo de trabajo agrupa cada una de las tareas de las historias de usuario comprometidas en un artefacto llamado Sprint Backlog o pila del sprint. Además, existen diferentes técnicas para la estimación de historias de usuario. Entre las más destacadas se encuentran las siguientes. Wideband Delphi. Esta es una técnica de estimación basada en consenso para determinar la cantidad de trabajo necesario y el tiempo requerido para el mismo. En esta, cada individuo realiza estimaciones individuales de las historias y luego son socializadas al grupo para analizar los factores que influyen en cada estimación. Posterior a esto, se realiza una nueva ronda de estimación individual siguiendo el mismo procedimiento hasta que los valores de estimaciones se acerquen lo suficiente o se logre un consenso. Planning Poker.
es una técnica derivada de wideband Delphi, pero para la realización de las estimaciones se apoya en un conjunto de cartas especiales que vienen marcadas con números semejantes a la serie Fibonacci. Para el proceso de estimación se lee una historia de usuario. Cada miembro del equipo selecciona una de las cartas y cuando se indica, todos al tiempo muestran sus cartas. Por otro lado, en el caso de haber diversidad muy representativa en los valores, se realiza una ronda donde los puntajes más altos y más bajos justifican sus decisiones. Después, se hace una segunda ronda de estimación. Luego, la estimación de cada historia se puede determinar por medio de consenso, democracia o promedio, según se haya definido en el grupo de trabajo. Puño de 5. En esta técnica se usan los dedos de la mano para expresar la estimación de cada miembro del equipo. Al igual que en el Planning Poker, se parte de una explicación inicial de la historia. Luego se procede a realizar la votación. En caso de presentarse valores atípicos, se realiza una sesión corta donde se justifican los valores asignados para posteriormente realizar una nueva votación. Como se puede ver, la planeación de proyectos de desarrollo de software requiere diseñar estrategias activas de participación de todos y cada uno de los miembros del equipo para alcanzar los objetivos y los requerimientos del cliente en plazo predefinido y acordado con el mismo. Bueno, chicos, cuéntenme dudas. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Sí, señor, estamos. Profe, Sí, señora. Y es que tiene cuenta. Bueno, continuamos. Bueno, las preguntas, dudas, todo lo podemos abordar al final de la clase. Para darle continuación con la instructora Lady para el siguiente tema. ¿Les parece? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Todo bien. Perfecto. Instructora Lady. Bienvenida, instructora Lady. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Sí. Señora. Esperemos un segundito que la instructora Lady se conecte. Yo la veo conectada, pero no sé si no me escucha. Buenas noches. Sí, tenía el micrófono apagado y estoy hablando acá. Qué pena. Bueno, Bienvenida, buenas instructora. noches. Gracias, instructora Buenas Heidi. noches. Voy a empezar entonces el tema que vamos a abordar hoy con ustedes. Me regalan un momentico, les voy a compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la pantalla? Sí, señora. sí. Oh, Claro. bueno, perfecto. Vamos a iniciar aquí con la presentación. Entonces, queridos aprendices, vamos a abordar el tema de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Este es un tema bastante importante al momento de nosotros iniciar un proyecto de desarrollo. Pues esta es la base de todo proyecto. Si nosotros hacemos esta fase correctamente, pues garantizamos, si no un 100% de calidad y de satisfacción en el cliente con el software terminado, por lo menos sí un buen porcentaje, porque en esta fase vamos a analizar y vamos a definir claramente cada requisito, cada requerimiento que necesita nuestro cliente para el software en mención. Entonces, ¿cómo hacemos esto?
¿Alguien me puede decir o sabe lo que significa requisito o requerimiento y requerimiento? Son dos palabras diferentes. ¿A qué hace referencia un requerimiento? ¿A qué hace referencia un requisito? ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Quién desea participar? Pueden intervenir porque no les estoy, como estoy con la pantalla completa, no veo si levantan la mano o algo. Entonces pueden intervenir con toda confianza. ¿Alguien sabe lo que es un requerimiento y lo que es un requisito? Bueno, les cuento que un requisito es algo que se debe cumplir, ¿sí? Es como una condición. Mientras que un requerimiento es una necesidad, es algo que, una definición de una función que deseamos. Para el caso del software, de una función que necesitamos o que queremos en el que haga nuestro software, ¿sí? Entonces, para hacer esto, nosotros, los desarrolladores, tenemos algunas técnicas que utilizamos para recolectar esos requisitos y esos requerimientos del cliente. Porque nosotros cuando nos vamos a entrevistar con un cliente, les vamos a escuchar qué necesitan, qué requieren, qué es lo que quieren hacer y obtener de un software. A veces no se saben explicar, entonces nosotros como programadores tenemos que enfocar y alinear todas esas peticiones que nos hagan. Tenemos que analizar la viabilidad, si son posibles y todas esas condiciones. Entonces, las técnicas de análisis de requisitos podemos encontrar varias. Aquí le voy a explicar varias, a mencionar varias y a explicárselas a grandes rasgos. No vamos a profundizar demasiado porque en realidad sí es una acción que digamos no es tan compleja. Miren, por lo menos la priorización de requisitos es una de las técnicas que se utilizan para recolectar la información del cliente. Entonces nosotros nos entrevistamos con el cliente nos define sus necesidades y hacemos una lista. En realidad, la especificación de requisitos es una lista de las funcionalidades que debe cumplir el software y los requisitos para que estas funcionalidades se cumplan. Cuando hablamos de los requisitos es si nosotros queremos que los clientes se logueen en nuestra página, digamos que estamos haciendo una página web y queremos que nuestros clientes se logueen en una página. Entonces, ¿cuál sería el requisito? Pues que esté registrado. Si no está registrado, pues lo tenemos que crear. O podemos decir que acceda a nuestra página sin ninguna clase de requisito ni de condición. Entonces, nuestro requerimiento es que los clientes se puedan loguear en nuestra página, mientras que el requisito es la condición o lo que necesitamos que se cumpla para que el cliente pueda acceder a la información. ¿Sí está claro esta parte de lo que es un requisito y un requerimiento? Sí, señora. Okay. Sí, señora. Entonces, Sí, profe. Muy bien, gracias. Profe, disculpe, no, qué pena, yo no le comprendí bien. La parte de lo que es un requisito y un requerimiento. Bueno, te comento. Cuando un requisito es como la funcionalidad que nosotros necesitamos, o mejor dicho, que el cliente necesita alcanzar con su software, ¿sí? Es lo que necesita. Por ejemplo, crear un cliente, ¿sí? Pero para crear un cliente debe haber una condición, ese es un requisito, ¿sí? Debe cumplirse algo, una condición dada para poder crear ese cliente. Digamos que no existe en la base de datos. Si ya existe, no podemos crearlo nuevamente, ¿cierto? Porque duplicaríamos información. Entonces, un requisito es que, en este caso concreto, sería... Sí, es un poquito redundante. Está implícito que cuando vamos a crear un cliente no lo podemos crear 2 veces, pero entonces como para aclararte la idea de lo que es un requisito, el requisito es lo que se quiere hacer
Y el requerimiento, discúlpame, me enredé. El requerimiento es lo que se quiere hacer y el requisito son las condiciones para poder hacer esa función. ¿Sí me hago entender? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, con gusto. Entonces, la priorización de requisitos es una parte importante si queremos tener un software, digamos que de calidad. Entonces, cuando nos sentamos con el cliente y hacemos la lista de todos sus requerimientos, nosotros debemos agregarle a esos, mejor dicho, ordenar esas funcionalidades. Con la priorización de requisitos, nosotros lo que hacemos es mirar la complejidad, la dependencia de esas funciones y el retorno de la inversión a los clientes, entre otros indicadores. Y los vamos enlistando de la prioridad, la que tenga mayor prioridad hasta el que tenga menor prioridad. Es una lista de las funcionalidades o requerimientos del software del cliente no se especifica. Otra técnica de clasificación es la clasificación de lista. Esta es un poco más sencilla que la anterior, porque no necesitamos de pronto tener tener un entrenamiento o un conocimiento técnico para hacer esta clasificación. Nos basamos mucho en lo que quiere el cliente, ¿ya? Esta lista de clasificación, esta técnica de clasificación tiene una ventaja y es que le vamos a anexar o le vamos a dar un valor numérico a cada requerimiento, ¿sí? Y no va a haber dos requerimientos con el mismo grado de importancia o con el mismo número. Y eso nos evita conflictos. Y para poder hacer uso adecuado de esta técnica, lo que necesitamos es tener un conocimiento, si bien no técnico, sí profundo de cómo se realizan los procesos dentro de la empresa, para poder darle la categoría adecuada a cada uno de los procesos. Hay otra técnica que se utiliza y es los puntos de historia y valor. Esta también es una técnica de evaluación de requisitos que se enfoca mucho en lo que el cliente desea, ¿sí? Entonces, también le damos un valor numérico, pero con base a lo que el cliente establece como prioridad. No tanto como lo que nos sirva a nosotros como desarrolladores implementar o facilitar en algún proceso, sino lo que él como desde su punto de vista de procesos, de lo que realiza diariamente, considera más importante. Esto es la técnica de puntos de historia y valor de negocio. También existe la técnica Moscow, que consiste en agregar o asignar etiquetas a cada uno de los requerimientos del software que el cliente nos pide. La M nos indica que la funcionalidad debe estar. La S nos indica cuándo que esa funcionalidad debería estar. La C, que podría estar, quiere decir que no es tan importante. Las dos primeras sí o sí deben estar, mientras que la tercera en la C ya es una etiqueta que podríamos dejar a un lado si no fuese necesario o por facilidad podría quedar afuera o podríamos reemplazarla o cambiarla. Y está la etiqueta W, que es que no debería, o sea, cuando ya estamos haciendo el análisis de todo el listado que tenemos de funcionalidades o de requerimientos, empezamos a decir, esta sí va, esta podría no ir, esta debe estar, y así sucesivamente para entonces quedarnos con las que nos interesan. Está la técnica de juicios de expertos. Esta técnica de juicios de expertos consiste en la complejidad y la exactitud de los resultados. Y se basa mucho en el gerente del proyecto, el dueño. Cuando nosotros vamos a utilizar esta técnica, tenemos que entrevistar a muchos stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son las personas que les interesa
el resultado de este software, quienes lo van a usar, quienes se van a beneficiar de nuestro software. Entonces, esta es otra técnica de validación de requisitos. Esta otra también, que es la matriz de priorización. Esta técnica también consiste en darle un valor numérico según su importancia en los objetivos del software. Pues si la cumple, y a medida que lo va cumpliendo cada una de los requerimientos, sí, les vamos dando un valor de qué tan importante es para que se cumpla el objetivo de nuestro proyecto o de lo que quiere alcanzar nuestro software. Esta, la matriz de trazabilidad. La matriz de trazabilidad es una herramienta que permite alinear los requisitos del software con los logros y los objetivos. Es en una tabla, ¿sí? Yo les voy a compartir un Excel con un modelo sobre una matriz de trazabilidad. En una matriz de trazabilidad lo que encontramos es una descripción detallada del requerimiento. ¿Sí? Tiene tres partes. Una parte de identificación, de estado y de objetivo. La identificación cuenta con unas categorías o unos ítems que son identificador, código jerárquico, descripción y tipo. El estado, la versión, si está activo, la fecha, el respaldo y otras características. Y los objetivos, qué es lo que se necesita o por qué se quiere implementar, y la necesidad del negocio. Ahora vamos a la clasificación de los requerimientos. Los requerimientos de un software se clasifican en los requerimientos del usuario, requerimientos del sistema, requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. ¿Qué creen ustedes a qué hace referencia los requerimientos del usuario? Profe, pues es específicamente las necesidades que tiene el cliente en cuanto al criterio del software, como si es una página web para un e-commerce o si es un software específico para su empresa, dichas cosas, etcétera. Exactamente, es lo que el cliente necesita, es lo que el cliente quiere alcanzar con su software, quiere específicamente algo y él nos los transmite a nosotros como desarrolladores. Los requerimientos del sistema, ¿qué creen ustedes que hace referencia a los requerimientos del sistema? Cuando hablamos de sistema, ¿a qué nos referimos? Profe, por ejemplo, si necesita hacer un login y un register, una base de datos, pero eso ya es más de nosotros, si es una base de datos relacional o no relacional, entendiendo de qué tan grande sea el proyecto, si necesita una pasarela de pagos, un carro de compras, etcétera. Muy bien, exactamente eso es. Los requerimientos del sistema sí ya son detalles de nosotros como programadores, son funciones, las restricciones que necesitamos, sí, porque el usuario nos dice, yo necesito un carrito de compras, por ejemplo, pero nosotros sabemos que para hacer un carrito de compras debemos cumplir con ciertas características, tenemos que implementar muchas otras cosas y tener en cuenta sí, características que el usuario de pronto no nos va a entender si le empezamos a explicar qué necesitamos para establecer un carrito de compras. Ahora, ¿qué son los requerimientos funcionales? ¿Quién me dice? ¿Quién interviene? Profe, yo no le escuché, ¿puedes repetir? Los requerimientos funcionales, ¿qué creen ustedes que es eso? Es un requerimiento funcional. Bueno, les cuento. Los requerimientos funcionales son simplemente eso, las funciones que va a cumplir nuestro software. Sí, van muy de la mano de lo que el usuario nos plantea, así como con los requerimientos del sistema. Pero en esta parte es
cómo la vamos a hacer, ¿sí? Entonces son los requerimientos funcionales, es decir, aquí ya entra la parte de cómo vamos a implementar esa función, qué necesitamos, cuáles son las restricciones, todas esas cosas entran aquí en los requerimientos funcionales. Y los requerimientos no funcionales, ¿quién me dice? ¿Quién quiere participar sobre los requerimientos no funcionales? Bueno, los requerimientos no funcionales ya hacen referencia a las características del software, pero de manera general. Por lo menos la seguridad, la efectividad, la calidad, el rendimiento, ¿sí? Que haga las cosas de una manera adecuada, rápida y estable, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia los requerimientos no funcionales. Bueno, un requerimiento funcional es una declaración de cómo debe comportarse un sistema, ¿sí? Y los requerimientos funcionales deben tener las siguientes características. Deben ser específicos, verificables, centrados en el usuario y deben permitir cambios. ¿Cómo así que específicos? Debe ser algo que se haga de una manera única, o sea, que no haya lugar a que se haga de otra forma lo que se quiere, lo que se especifica, lo que se pidió. No sea una idea ambigua, sino que haya claridad en ese requisito, que se verifique, que se pueda probar, que se pueda validar. Deben estar centrados en el usuario porque no podemos nosotros agregarles funcionalidades o requerimientos a un software a nuestro antojo. Todo tiene que ir de la mano con lo que el cliente nos está pidiendo y quiere lograr. Y debe permitir cambios porque en la medida en que nosotros vamos avanzando, pueden surgir que cambió tal cosa, que de pronto ya no se va a implementar de una manera, se necesita otra condición, en fin, y debe poderse cambiar de pronto sin tanto inconveniente. Entonces, pues, esas son las características de los requerimientos no funcionales. Aquí en esta parte tenemos varios ejemplos de requisitos. Por ejemplo, no se los voy a leer, esto sí lo van ustedes a analizar tranquilamente. Voy a leerle uno o dos, pero no todos, son varios aquí. Por ejemplo, vamos a leerle el ejemplo 1. Un usuario podría iniciar sesión en el sistema utilizando su nombre de usuario y contraseña. Ese es un requerimiento, ¿cierto? Que el usuario pueda iniciar sesión en el sistema. En este ejemplo, la función o el requerimiento es iniciar sesión. Y el comportamiento es que el sistema permita que el usuario, al digitar su nombre y contraseña, le permita el acceso. ¿Sí? Eso es un requerimiento. ¿Ya? Otro requerimiento podría ser calcular el impuesto a las ventas por compra del usuario. ¿Sí? ¿Cuál es el requerimiento ahí? ¿Quién me dice? Ahí está escrito. El carrito de compras. No. Calcular el impuesto a las ventas. ¿Sí? Esa es la función, eso es lo que está pidiendo el sistema, que calcule el impuesto a las ventas por la compra del usuario. Esa es la función. ¿Y cuál sería el comportamiento? Que el sistema calcule a través de una fórmula el impuesto a las ventas. ¿Sí? Bueno, así como ese, hay varios ejemplos más que ustedes van a leer y van a analizar. Vamos a seguir con... ¿Está claro hasta aquí? Con esos dos ejemplos. Sobre lo que es un requerimiento. Sí, señora. Ok, bueno, listo. Aquí hay unos 3 o 4 más que no leímos, pero entonces para que ustedes van a tener acceso a esta diapositiva y la van a leer de pronto con más calma. Requerimientos no funcionales.
como les dije, especifican cómo debe comportarse el sistema. Los requerimientos no funcionales describen características específicas del software que el software debe poseer durante el desarrollo de la aplicación. Por lo general se divide en tres categorías: rendimiento, seguridad y calidad. Los requerimientos no funcionales son cualitativos, es decir, no son medibles numéricamente, son cualidades. Si bien se pueden establecer algunas formas de probarlos o medirlos, pero no de manera exacta y numérica. Los requerimientos no funcionales no hacen parte de una funcionalidad como tal o de un requerimiento, sino que este requerimiento aborda todo el software, por eso también es global. Debe ser estable, porque tiene que permanecer esa condición durante todo el desarrollo y la implementación y la durabilidad de nuestro software. Si decimos que debe ser rápido, tenemos que implementar todas las formas, buscar todas las formas para que cumpla con esa condición, y debe cumplir con esa condición durante todo el proceso, desde el inicio del análisis hasta el final, cuando ya simplemente debe cumplir la cualidad de que sea rápido en las respuestas, ¿sí? Debe ser medible, y como les dije, no es que vayamos a darle un número, un valor numérico a esta medición, pero sí hay estándares que nos permiten a nosotros ver si cumplimos o no cumplimos con ciertas características de los requerimientos no funcionales. Están los estándares de calidad ISO o los de la IEEE. Entonces, bueno, acá también tenemos un ejemplo de requerimientos no funcionales, los cuales no se refieren a las funciones específicas suministradas por el sistema, sino a las propiedades del sistema, como les estaba diciendo en la diapositiva anterior. Por ejemplo, un requerimiento de navegabilidad: que el sistema posea una interfaz sencilla e intuitiva para el usuario. Esa puede ser una condición o un requisito no funcional de la navegabilidad, ¿sí? Nosotros podemos navegar, pero algo que es como requisito es que sea fácil, que sea intuitiva para el usuario. Entonces, ese es un requerimiento no funcional. Podemos navegar lento, pero estamos navegando. Pero no es la idea, no es lo que el cliente nos está pidiendo, ¿cierto? Entonces, los requisitos no funcionales nos determinan cómo debe ser el sistema, cómo debe comportarse, qué propiedades debe tener el producto y debe cumplir con las expectativas del usuario. Aquí también hay otros ejemplos que ustedes también pueden leer, por ejemplo, de seguridad, requerimientos de seguridad. El sistema debe contar con una verificación de los datos para el correcto acceso a la aplicación por parte del administrador y de los docentes registrados, ¿cierto? Así como estos que están acá también son ejemplos con su respectiva explicación. ¿Hasta el momento hay alguna duda? Bueno, continuamos. Bueno, acá seguimos con lo mismo, que estos son otros ejemplos de rendimiento, de seguridad, escalabilidad. Bueno, para nosotros identificar los requerimientos, las funciones que debe tener nuestro software, tenemos que encontrarlos de algún lado, ¿cierto? No nos los inventamos nosotros, nos los dice el cliente, ¿cierto? Son nuestra fuente primaria de información, el cliente. Pero aparte de los clientes, también hay otras fuentes secundarias. ¿Cuáles creen ustedes que son las fuentes secundarias donde nosotros podemos encontrar los requerimientos del sistema o podemos alimentar esos requerimientos? Bueno, digamos que documentos, el análisis de cómo hacen ellos los procesos, cómo los manejan dentro de la empresa, cómo está documentado, cómo está almacenado. Eso también nos da a nosotros bases para identificar requerimientos o funciones que el sistema
el software debe tener, que el software debemos implementarse. Qué pena, yo Están las- pregunto algo con Sí, respecto a claro. las fuentes secundarias. Por ejemplo, Ujú. y ya no es algo directamente del cliente, sino que hay un software que me cumple parte de los requerimientos o requisitos que tiene el cliente. Por ejemplo, necesito hacer un CMS para el back del cliente, pero yo ya lo tengo o hay un acceso de código libre y pues si cumple dentro de los requerimientos que se necesita para el cliente, ¿también entraría como fuente secundaria o ya sería otro tipo? Es correcto, sí. Eso también es una fuente secundaria. Podemos apoyarnos con fuentes de otros, principalmente del lugar donde vamos a trabajar. Pero también, así como tú dices, podemos tener unas funcionalidades que ya existan y amoldarlas al cliente, y eso es una fuente secundaria, porque es algo que el cliente está pidiendo y que ya existe y que lo podemos adaptar a él. Entonces, eso también es una fuente secundaria. Muy bien, mire que aquí dicen parte de datos preelaborados, como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos de internet, medios de comunicación, bases de datos procesadas, en fin. Y las fuentes terciarias también son guías físicas, son guías que ya existen, son fuentes de pronto históricas de cómo funcionaban las cosas y qué resultó bien, qué resultó mal, qué podemos dejar, qué podemos cambiar, ¿sí? Esas son las fuentes terciarias. ¿En qué se diferencian los requisitos funcionales de los no funcionales? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo se diferencian estos dos? Los requisitos funcionales y de los no funcionales. De pronto por lógica. Por lógica. Profe, ¿Cómo así? Perdón, no te escucho. Profe, yo digo más que no, pues no tanto por lógica, sino que el cliente llega y dice en un requerimiento como no funcional, algo muy salido de contexto, que uno sabe que que no se va a poder hacer pues como tan fácilmente como el cliente lo propone, sino que uno busca de salir de otra manera mucho más simple, pero no sea la cabeza que en el momento que como que decir. Yo lo veo más como por ese lado. Bueno, más o menos, sí. En sí, los requerimientos funcionales y no funcionales se diferencian de el cómo, de la cualidad. Tengo como un ejemplo. Dígame. Por ejemplo, un motor de reservas, ¿cierto? Hacer un motor de reservas es un poco más complejo. Yo ya puedo, pues yo sé que para mí sería un requerimiento no funcional por el tiempo, porque por lo normal un cliente pide eso, un proyecto, pues lo más pronto posible. Yo lo que haría para convertirlo en un requerimiento funcional es que lo optaría y lo llevaría a que busque un sistema que nos venda o que nos proporcione con un pago, sea mensual o anual, ese motor de reserva, y ya uno por consumo de API lo que hace es que le hace esa función. Pienso yo, podría ser. Sí, podría, en sí, la diferencia, lo que los diferencia, o sea, de manera, es que los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales, los funcionales son medibles, ¿sí? Se miden y se logran, mientras que los no funcionales no los podemos numerar. Sí, porque miren que los requisitos no funcionales son como lo que tú decías, de tiempo, de facilidad, de calidad, ¿sí? Entonces, eso que tú dices sí es cierto. Y es, en resumen, en pocas palabras, es, los funcionales se miden. Queremos que hagas esto y lo puedes hacer de muchas maneras, pero los no funcionales ya es la cualidad. ¿Cómo lo debes hacer? Lo debo hacer rápido,
lo debo hacer fácil, lo debo hacer intuitivo, lo debo hacer amigable, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre los requisitos funcionales y los no funcionales. ¿Sí está claro? Cuéntenme. Ok, sí, por mi parte sí. Bueno, entonces, continuamos. Creo que para los demás, si no hay dudas, no me han preguntado más nada, supongo que quedó claro. Entonces, la validación de los requerimientos. La validación de los requerimientos, ¿qué es esto? Esto es como confirmar que los requerimientos van por buen camino, en pocas palabras. Así, de manera general, le hacemos que si nos dijeron que teníamos que implementar un sistema de compras, que vayamos por buen camino y que estemos cumpliendo con toda esos deseos o esas características que nos está pidiendo el usuario, el cliente. Entonces, hay varios tipos de validación. La validación de validez, si nos está pidiendo, así como decía el compañero, algo imposible, algo muy difícil, o sí, son requerimientos racionales, son consistentes, que no se presten a conflictos, de realismo, de verificabilidad, ¿sí? Eso es lo que es la validación. Como que confirmar que lo que estamos haciendo es viable de hacer, se puede lograr. Para hacer esto hay revisiones de requerimientos, como lo podemos hacer de dos maneras, de manera formal y de manera informal. La manera informal es nosotros vamos, mostramos, tenemos este avance, le explicamos al cliente de manera, sí, informal, sin establecer mucho detalle técnico al momento de explicar y mostrar cómo va nuestro avance. Mientras que la revisión formal sí ya nos exige que debemos explicarle al cliente cada uno de las características de nuestro avance y cuáles son sus implicaciones, por qué hicimos esto, por qué hacemos esto otro, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una revisión de manera formal, debemos responder a la verificabilidad, la comprensibilidad, la rastreabilidad y la adaptabilidad de nuestro software. Ese tipo de preguntas debemos responderlas y dejarlas consignadas en un documento. También hay otra. Me conecté a una conferencia. Hola. Bueno, está otro tipo de validación que es a través de prototipos. Los prototipos son como una plantilla o una maqueta de nuestro software. Para esto hay varios tipos de herramientas donde podemos diseñar prototipos. Si bien podemos hacer una muy sencilla con dibujos en papel o en un Word, en un Office, ¿sí? También hay herramientas que se dedican a esto, a que nosotros podamos diseñar un prototipo de un software, de la interfaz de un software, de lo que nos va a hacer, ¿sí? Y la otra validación de requerimientos sería la generación de casos de prueba, que es donde nosotros nos ponemos un uso. Si es un software de compras, entonces vamos a crear el producto, nos traemos el producto, lo creamos desde cero y hacemos la prueba de una compra, a ver que funcione. Esas son las validaciones de los requisitos, de los requerimientos. Como les dije, hay herramientas para esto. Hay unas herramientas básicas que se manejan en la planeación de gestión de requisitos, muy básicas. Se pueden utilizar desde hojas de cálculo, plantillas de documentos de Word, hasta dibujos, ¿sí? Y su utilización se trata de una actualización con varias personas y el manejo de las versiones de los documentos. Y hay herramientas complejas que se dedican a esto. Para una planificación de gestión de requisitos más compleja se necesita un sistema de software completo para administrar las relaciones entre los requisitos y analizar el impacto de cualquier cambio, administrar las aprobaciones y demás aspectos. Como les decía en la diapositiva pasada. Aquí están algunas de las herramientas
comerciales, IBM Rational, IBM Requisites Pro y Hamas Software. Estas son pagas, mientras que hay otras libres como herramienta de requisitos automatizada, está REM y OSRMT. ¿Sí? Estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar nosotros para la validación de requerimientos. Entonces, eso es todo por mi lado, por mi parte. Espero que les haya quedado clara la información. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, este es el espacio para hacerlo. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe, ¿nos van a compartir esta información en algún correo? Claro que sí, claro que sí. Bueno, correo como tal, no tenemos acceso ahora mismo nosotros a sus correos. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Creo que todos están en él, ¿no? Señora. Bueno, pues a través del grupo de WhatsApp vamos a compartir tanto las diapositivas como el video de esta sesión, así como lo hacíamos a través de los anuncios, tal cual, vamos a hacerlo, pero pues sin el encabezado y todo lo demás. Mientras la plataforma no las habilitan para poder hacer eso. Entonces, Profe, y si es posible también el PDF del requerimiento de esta evidencia que nos indica. Oh. Sí, claro. Toda esa información se la vamos a compartir. Sí, vamos a organizarles toda la información de cómo van a realizar las evidencias, ejemplos. Hay muchos aprendices que ya han realizado estas evidencias. De igual forma, vamos a compartirles una carpeta con todo el material de lo que hemos visto hasta el momento. Si necesitan los videos de las conferencias anteriores, también podemos pasarle esa información. Profe Lady, hay posibilidades de pasarles a ellos una carpeta con todo el material, acá de fase de análisis, de AP1, claro, lo que se ha visto. Hay la posibilidad de hacerles también, digamos, pasarle ese material para que ellos lo tengan y estudien más a profundidad. Claro que sí, nosotros podemos preparar una carpeta, les compartimos el enlace con todo el material de AP1, que ya, como les dije, esa fase ya finalizó. Vamos a iniciar en la próxima semana con la fase 2, AP2. Entonces, bueno, vamos a compartir una lista de reproducción con todos los videos que hemos visto y voy a compartirles un drive con toda la información de las clases, correcto, incluyendo esta sesión. Correcto. Y en cuanto a el desarrollo de las evidencias, también les estaremos informando por medio de esa carpeta. O no sé si pues les explicamos por acá qué es lo que tienen que hacer con respecto a las evidencias. Yo tengo por acá la guía, o no sé si ustedes se les puede compartir en el Drive los ejemplos y qué es lo que tienen que hacer. Si tienen alguna concreta, pueden hacerla ahorita. Y si no, pues es como les decimos, en el Drive va a estar toda la orientación necesaria de cómo presentar las guías y demás. Entonces, si alguna duda... Igual estas evidencias, es que estamos esperando ya acceso a la plataforma. Muchos nos han preguntado que si se puede ingresar a la plataforma, si hay acceso. No hay acceso a la plataforma aún. Para nosotros los instructores posiblemente haya acceso ya mañana. Para los estudiantes ya a partir del 8 de este mes. Es la información que tenemos. Entonces, muchos me han preguntado, profe, las evidencias que tenían plazo hasta el 1,
se van a activar, claro que sí, esas evidencias se tienen que activar en la nueva plataforma para que ustedes continúen con su formación sin ningún inconveniente. ¿Qué les pedimos? Que estudien, que realicen sus evidencias, que las vayan guardando, que si tienen dudas, ahí están los medios, están los chats, estamos disponibles a cualquier hora para resolverle las dudas, las inquietudes. Y en el transcurso ya de esta semana, pues nos están dando información más precisa de cuándo ya se estará ingresando a esta nueva plataforma. Sí, en la medida en que nosotros nos estén compartiendo la información, los tutoriales, y todo lo referente a Sajuna, nosotros se las estaremos compartiendo a ustedes. Y también eso que, así como dice la instructora Heidi, pues no se preocupen por las evidencias, ustedes simplemente vayan trabajando, tenganlas ahí disponibles, porque todos sabemos que estamos en una migración y pues las fechas tienen que acomodarse, tenemos que tener flexibilidad ante eso, pero la idea es que una vez la plataforma entre en funcionamiento, ustedes tengan lo que ya se trabajó acá en Sajuna. Y de aquí en adelante, ya las que estamos trabajando desde este momento en adelante, las tengan ahí listas en su computador, nada más que cuando tengan acceso, montar las evidencias para que nosotros empecemos a calificárselas. Pero no se dejen colgar del tiempo, porque no, es que todavía la plataforma, no tenemos que montar eso, todavía no tenemos tiempo. Cuando vienen a ver, tienen 3, 4 evidencias juntas y es mucho más difícil. Así que les aconsejamos que vayan trabajando, tengan esos documentos ahí listos, nada más que para montarlos. Sí, porque ya la otra semana empezamos AP2 y lo ideal es eso, de que no estén tan atrasados con las evidencias, porque miren que ya se vienen otras evidencias más, ya nuevas clases. Entonces lo ideal es que pues empiecen a trabajar esta semana. Dudas, inquietudes, por favor se comunican con nosotros, con nosotras, los instructores, y ahí estamos para atenderles cualquier duda que ustedes tengan. Listo. Bueno, profe, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por su participación. Entonces, si no hay más dudas, ¿alguien más que quiera intervenir? Joan. Una pregunta, si uno quiere verificar una evidencia anterior de cómo hacerla, ¿eso estaría en esa información en el Drive? Sí, señor. Claro que sí. Todo lo va a encontrar organizado. Y en caso de que no haya alguna cosa, porque se nos pase o lo que sea, nos escriben por WhatsApp y nosotros actualizamos el Drive. Sí, en la carpeta todo está organizado por temas, sus respectivas diapositivas y los respectivos ejemplos de cómo ustedes desarrollan cada evidencia. Eso es muy importante, chicos, el desarrollo de las evidencias. Lo ideal es que ustedes desarrollen bien esas evidencias, que vean cómo son los ejemplos, que si tienen dudas, profe, mire, yo tengo duda en esto, no de pronto subir la evidencia como por salir del paso, sino que ustedes realmente estén comprometidos con su formación y pues seguir trabajando, seguir estudiando. Es lo que pues de nuestra parte les recomendamos. A ver, alguien que escriba acá en el chat. Es que no me deja abrir el chat. Alguien me dice, yo sí ando muy atrasado, sinceramente, no he podido acomodarme con esta modalidad, siempre es bastante material para estudiar. Gember Adolfo Parrado Ramírez. Hola, Gember.
No sé si de pronto no escucha. Bueno, sí. La verdad es que como tenemos una sesión sincrónica cada semana, por eso nosotros, los instructores, estamos bastante comprometidos en el tema de que cada clase, de que cada, digamos, tema, evidencia sea clara para ustedes. Porque realmente el material es bastante y pues eso es un compromiso que ustedes tienen de estudiar, porque a veces no es suficiente solo con lo que nosotros los instructores damos en la clase. Por eso ustedes también tienen un material de apoyo en su plataforma para profundizar más los temas. Sí, de hecho, bastante extensa la temática que se desarrolla. Ustedes deben tener en cuenta que esto es un tecnólogo, entonces es bastante información para el corto tiempo que de pronto tenemos nosotros como sesión presencial o sincrónica. Entonces, esto requiere mucho trabajo individual, mucho trabajo de ustedes, de leer, sin embargo, no porque nosotros solamente veamos una hora, siempre estamos disponibles a través de WhatsApp, cualquier duda, no, que no encuentro esta información, tengo una duda con respecto a esto, entonces se le soluciona en la medida de lo posible. Entonces, sí, es eso, la metodología que se maneja en este tipo de formación virtual requiere mucho esfuerzo de parte de ustedes, de trabajo individual sobre todo, porque es muy extensa la temática, no alcanzamos a abordarla en tan corto tiempo, 1 hora a la semana, es bastante. Entonces, dedíquenle tiempo, que a medida que ustedes van estudiando, cualquier duda que van presentando, aquí estamos nosotros como instructores para apoyarlos. Sí, bueno, es importante porque cada temática, una temática conlleva a la otra y la idea es que estén al día, la idea es que tengan los conocimientos frescos de cada tema. Es muy importante eso, porque es que a medida, cada semana estamos, digamos que venimos con temas nuevos, ustedes saben porque tienen el contenido del curso y la idea es esa, que ustedes se pongan al día con las evidencias. Si tienen alguna otra pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Claro sino que con el, pues mencionan, porque no sé si sea el único, anteriormente veníamos como unos días más establecidos de las clases. Yo pregunté al principio que si íbamos a continuar los lunes, pero he venido viendo que tenemos días clases lunes, martes, miércoles, pues por mi parte, eso no ha tenido mucha claridad. No, Jerónimo, no. Bueno, las clases con los instructores técnicos son los martes. ¿Qué ha pasado con la clase de los miércoles? Han sido ya por temas con transversalidad, que son los otros tutores, que de pronto el día martes no pudieron conectarse y pues las clases se hicieron el miércoles, que fue con la transversalidad TIC, porque con la clase de inglés fue el martes normal a las 7 de la noche. Pues sí, los horarios están establecidos todos los martes a las 7 de la noche. Nuestro horario no va a cambiar. Ya sea... El horario técnico, porque el horario, tengan en cuenta que ustedes tienen intervención con transversales, o sea, con materias que no son de desarrollo de software, inglés, TICs, matemáticas. Nosotros como nos damos cuenta cuando tenemos esas clases transversales, ya que no tenemos pues a territorio activo, que era donde no, pues claro, nuestro medio de comunicación. Claro, es que una vez esa es una que ahora mismo nosotros tampoco tenemos acceso a eso. De hecho, teníamos disponible en territorio un cronograma
con las fechas establecidas. Sin embargo, cuando nos toca transversales, está la fecha como si fuera para el día martes. Solo que en el momento en que nosotros vamos a organizar y a ponernos a coordinar la sesión, suele pasar que los transversales también tienen otra reunión ese día y, o sea, la idea no es esa, la idea es que siempre sea los martes, pero a veces ocurre el caso de que, por ejemplo, la profe de TICS ya había coordinado con otro instructor ese día, entonces no podíamos, nos tocó así, de esa manera, pero la idea no es esa. Entonces La ustedes idea nos es que notifican por los grupos de WhatsApp cuando hayan clases con las transversales, ¿cierto? es correcto, sí. Ah, listo. Sí, Sebastián, con cuando... dos días de anticipación. Sí, claro, se les Sebastián. convoca. Nosotros tenemos la obligación de anunciarles a ustedes los viernes, colocarles un anuncio, que es lo que hemos venido haciendo, qué clase van a tener, con qué docente, con qué instructor, si es transversalidad, si es técnico. Entonces, eso siempre lo hemos venido haciendo los viernes porque es un plazo para que ustedes sepan que el día martes tienen clase, ya sea con instructor técnico, ya sea con instructor transversal, qué evidencias van a ver, qué temas van a ver. Siempre van a estar avisados, por decirlo así. Ustedes siempre van a saber cuándo tienen clase con transversales y cuándo tienen clase con instructor técnico. Por eso no se preocupen. Sí, sino que yo sinceramente tuve un accidente automovilístico y me fracturé un dedo, entonces he estado algo ausente pues en las clases porque no podía pues manejar el equipo, ya pues me alzaron la incapacidad, entonces yo sí ando como enredadito con el tema de las transversales. Entonces, pero ya me quedó claro, ya el viernes entonces ustedes envían la notificación de cuándo va a ser la clase y ya uno se conecta. Exactamente, así es. Claro que sí. Es que los transversales, eso es que nosotros manejamos un cronograma y ustedes en ese cronograma tienen fechas con transversales. El mes de marzo, el mes pasado, fueron varios transversales y eso es de acuerdo al cronograma. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, qué pena. Lo que pasa es que por mi trabajo siempre estoy como un poquito atrasado, entonces lo ideal sí sería como la carpeta donde están todas las conferencias y como las tareas que hay Los que realizar. talleres. Exacto. Claro que sí. No se preocupe que nosotros les compartimos eso. Entre esta noche y mañana les compartimos toda esa información. De hecho, ya el Drive existe. El Drive ustedes tenían acceso a él a través de los anuncios cuando les compartíamos el video en la conferencia, se les compartía el Drive. Ahora simplemente pues es actualizar estas diapositivas y esta temática para compartírselos nuevamente a través de WhatsApp. Así que no se preocupen, y cualquier cosa. Van a tener toda la información necesaria. Ah, listo, gracias. Yo quiero preguntar si, por ejemplo, cuando uno no asiste a estos encuentros, afecta en algo. Porque, por ejemplo, ¿la nota? No, como el promedio o algo, porque yo a veces no suelo conectarme. Por ejemplo, hoy martes no tengo clases, pero a veces ustedes se conectan los miércoles y es cuando no puedo. No, eso no tiene problema, no se preocupe por eso, porque eso no, bueno, la idea es que ustedes estén en estas sesiones sincrónicas porque les ayuda mucho a ustedes solucionar una duda que tengan y la solucionan de manera inmediata. Pero para eso nosotros tenemos las grabaciones, tenemos en cuenta que ustedes son personas adultas que trabajan, tienen sus horarios, esas obligaciones, entonces esto es simple formalidad. El hecho de pasar un listado de asistencia, también más soporte para nosotros de que la clase se dio, porque ustedes no están atados a un horario como tal, entonces ustedes tienen el horario, pueden trabajar en la madrugada, muy temprano, a mediodía, en la noche, sí, o sea, el horario lo establecen ustedes de su estudio como tal, por eso tenemos las grabaciones y les damos acceso a ellas, así que no hay problema por eso, porque no asistas. Listo, muchísimas gracias.
Ya me ¿Por dónde acordé. nos van a compartir el link del Drive? ¿Dónde están Por todo, WhatsApp. Ah, Por listo. WhatsApp. Sí, ahora tiene que ser por WhatsApp porque no tenemos acceso a correos, no tenemos acceso a la plataforma. Todos están en el grupo del chat. Señora. Bueno, listo. Pues Entonces, sí, desde me imagino que todos, yo sí estoy. Perfecto, correcto. Bueno, estimados aprendices, si no es más la duda, voy a proceder a detener la grabación. Bueno, hasta luego, muchas